el nivel de la persona a quien estamos ayudando, vamos a poder comprender su tiempo, su momento, su dolor, su alegría y todo lo que está pasando. Pero si solamente queremos usar lo que nosotros llamamos autoridad equivocada, vamos a hacernos daño y vamos a dañar a la persona a quien estamos formando. Entonces, voy a hacer el alto allí un instante para poder responder si es que hay una pregunta hasta allí. Quiero saber. Lo bueno es que ustedes tienen para encender el micrófono, así que con facilidad. Si hay alguna pregunta que usted quiere hacer hasta allí. Ninguna. Podemos continuar entonces. A ver. Sí, hermanos, sería bueno que hagan alguna pregunta, ¿no? Eso ayuda para interactuar con el maestro. Sí. Si ustedes no quieren preguntar, yo puedo preguntar a los que tengo aquí en pantalla. Claro, claro. No, la primera lección Pregunta, es pastor. genérica. Pastor Ángel, una pregunta. A ver. Melissa. Amén. Sí, te escucho. Bueno, no soy hombre, pero estoy escuchando la enseñanza que usted está dando. Pero quisiera que usted se pueda un poquito explicarme un poquito más acerca de las 5 razones por la cual los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida. Usted habló de 5 razones. ¿Me escucha? Sí, en el capítulo 2, que un poquito más adelante lo vamos a tratar hoy, vamos a detallar punto por punto cada uno de estas 5 razones, por lo cual Israel tuvo problema de disfrutar Canaán y por el cual los hombres están teniendo problema de disfrutar a su esposa, de disfrutar a sus hijos y de disfrutar la familia. Interesante su pregunta, pero lo vamos a responder con la lección 2. ¿Algún otro punto? Bien, no tenga ningún problema. Yo no he querido poner ahí el nombre de líder nacional, maestro. No, simplemente soy Ángel para ustedes y así que bajé del cielo para esta clase. Pastor Y vamos a disfrutar la clase. Sí, Pastor Ángel, buenas noches. La pastora Nelly, de Huacho. En mucho también de esto que en cuanto a la transformación del hombre, porque realmente para que el hombre cambie, digamos, verse la imagen de Cristo, yo muchas veces también en seminarios y cuando he visitado las iglesias veo que realmente hay un cambio cuando en los tiempos que el hombre está en la iglesia y que como una religión, ¿no? En la iglesia está bien, es un buen hermano, pero muchas veces al desarrollar seminarios y conversar con la esposa, vemos que hay esa cultura que trae pues el hombre. Dígame, pero ya vamos varias generaciones de la iglesia en el Perú y formados. También hay, digamos que el trabajo que se hace con los niños, el mismo trabajo nosotros como madres al criar hijos y varones, ¿verdad? Y como esposas, yo sé que en qué podemos nosotros, o quizás estemos fallando en todo esto, hay algo que nosotros también podamos aportar hasta aquí donde usted nos está diciendo, ¿no? Si es cierto, muchas veces los varones no están gozando, como se pierden de disfrutar a la esposa, de disfrutar la familia como el plan de Dios debe ser. Pero que nosotros podríamos como esposas, como ministras, como también que apoyamos a los varones desde que llegan desde niños, escuela dominical, ¿no? Podemos apoyarlos, aportar y para cambiar más, como estaba diciendo usted,
si muchas de las cosas que nosotros practicamos, o sea, de las actitudes que tomamos, de las cosas que hacemos, siguen siendo las mismas, entonces seguiremos generando que los cambios no se den, ¿verdad? Entonces quizás a veces hay actividades los varones, hay actividades las mujeres, entonces ahí ¿cuál de los cambios podría ser más, que podría ser efectivo según su punto de vista y de lo que la experiencia que usted tiene, ¿no? Como nuestro, lo que... Contarles de repente algunas experiencias. Hasta ahorita estoy teniendo más de 7 escuelas que estamos dictando hombres de verdad y hombría al máximo. Algunos me dijeron, no, yo quiero hombres de verdad porque eso suena un poquito mejor que hombría al máximo muy machista. Bueno, el contenido no varía mucho, el nombre. Y las experiencias que se están dando es de que la gran mayoría ahora, conociendo el tema, conociendo, como ellos dicen, recién estoy aprendiendo a ser hombre. Yo no sé lo que va a suceder terminando esta pandemia, terminando esta cuarentena, y ellos van a tener ahora que reflejar lo aprendido hacia afuera. Y lo que muchos no han aprendido, no hemos aprendido, es porque no nos hemos dado el tiempo como hombres a poder añadir conocimiento a nuestro conocimiento. Siempre nos hemos conformado en virtud a lo que hemos crecido. Soy de campo y mis padres eran de campo y yo voy a terminar en el campo. Y si usted preguntaba a esos padres, ¿qué deseas para tus hijos? Yo quiero que mis hijos sean doctores, quiero que mis hijos sean policías, pero ¿a quién van a imitar? ¿A quién van a ver para su transformación? Si los padres son los ejemplos, los padres son los que van a dar las facilidades, van a poder ser el modelo. Entonces, por eso es de que nuestros hijos no están aspirando más, porque no le hemos sido ejemplo para ellos. En el campo pastoral, por ejemplo, ¿no? La gran tarea nuestra sería de que cada uno de nuestros hijos e hijas tengan la ambición de ser pastores. ¿Por qué no anhelan eso? Porque no están viendo que estamos disfrutando nuestro pastorado. De repente vivimos quejándonos del pastorado, que no me alcanza esto, no me alcanza el otro, que este hermano tiene problemas, este líder no me ayuda. Y los muchachos que ahora piensan mejor que nosotros dicen, jamás me meto a este mundo. Pero nuestra tarea es de que nosotros tenemos que bendecirles con el ministerio. Cuando usted ora, Señor, quiero que haya un gran ministerio en mis hijos, quiero que mis hijos se desarrollen, quiero que sean 10 veces mejores, pero tenemos que revisar nuestra creencia, revisar nuestro ejemplo, nuestro modelo que nosotros estamos transmitiendo. De seguro, tenemos cerca de 32 personas en esta plataforma. Si estas 32 personas asumiéramos responsabilidad, tendríamos 32 familias dispuestas a disfrutar la verdadera hombría a los hombres, y estos hombres dispuestos a disfrutar su liderazgo en su hogar. Conducir el hogar es lo más difícil. A ti te pueden encargar a construir un edificio de 100 pisos y usted lo construye, usted lo hace, pero tu hogar es la tarea más grande que Dios ha encomendado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy en día? Es revisar nuestra creencia. Más allá de todos los estudios teológicos que tengamos, ¿cuál es tu creencia de hombre? ¿Cuál es tu creencia de papá? ¿Cuál es tu creencia de esposo? ¿Cuál es esa creencia que tienes metido dentro? ¿Cuáles son tus conceptos que tienes? El concepto que tú tienes es lo que tú actúas. Y si estás viviendo arrastrando conceptos de los abuelos, estás viviendo arrastrando conceptos antiguos, esa vida estás manifestando hoy en día. Y tenemos que hacer arreglos. Por eso estamos aquí, para poder cambiar la situación, para poder mejorar. Y esto tiene que empezar con nosotros. Que nuestros hijos, con el pecho levantado, digan, soy hijo de pastor.
y que yo quiero ser pastor. Entonces, para eso, ellos tienen que disfrutar nuestro ministerio pastoral. Pero más allá del ministerio, tienen que disfrutarle al papito, tienen que disfrutarle a la esposa, tienen que disfrutarle al esposo, y ambos tienen que disfrutarse, porque eso es. Usted no ha hecho un hogar para ser atormentado. Ya ha vivido en Egipto su esclavitud, ahora es libre en casa. Entonces disfrutemos de esa libertad. Bien. Había una pregunta. Tengo aquí. Interesante esa palabra, formatearnos. Muy bien, Ana Jessica. Tenemos que formatear nuestro CPU. Estos 105 días nos está dando lecciones Dios, de decirnos, ¿sabe qué? Papis, la iglesia no va a formar a tus hijos. Las escuelas no van a formar a tus hijos. Los profesores no van a formar. La formación de tus hijos es tarea tuya, es tarea mía. Y lo que el Señor ha dicho, te voy a mandar más de 100 días en casa para que tú formes a tu casa, para que reeduques y puedas ser diferente saliendo de aquí. Interesante tarea. Sí, Pastor Hanover. Pastor, una pregunta. ¿Qué podríamos o cómo podríamos hacer para que nuestros hijos no se sientan, o qué decirles para que en estos días ellos que estaban haciendo el estudio para su carrera profesional, como esto que se los viene y como que ellos dicen esto no va para más, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo hacer para intentar que ellos tomen otra vez ese impulso para continuar? Lo que estamos compartiendo en cómo comunicarte con tu hijo adolescente, eso allí donde se han encontrado ahora, han terminado la secundaria y han estado ansiosos de postular a estudios superiores a una universidad, y algunos de ellos se han sentido como que chocaron con algo y que ahí se acaba su vida y se acaba su futuro. Pero, ¿qué es lo que nosotros miramos? ¿Cuál es la visión nuestra como padres? ¿Qué es lo que hemos sembrado en la mente de nuestros hijos? ¿Quién toma el control y quién tiene la última palabra? Entonces, nosotros tenemos que volver a conversar con ellos y tenemos que volver a decirle, el título no va a depender de una universidad, sino va a depender de tu posición, de tu determinación, de lo que tú tienes en mente, porque tal vez tal universidad, no solamente por esta pandemia, porque tal vez la universidad que pensaba ya se cerró porque no han licenciado y un montón de cosas. Entonces, pero lo que ellos tienen en mente, lo que ellos tienen formado dentro, es lo que les va a ayudar. Y lo que ahora papá y mamá va a añadir a eso es lo que va a fortalecer. Y vamos a salir adelante, vamos a continuar. Pero sí es una tarea de hablar con ellos. Pero ¿qué sucede cuando papá y mamá ya fueron bloqueados con eso? Cuando papá y mamá dicen ya por gusto vas a estudiar, si el otro año se acaba todo el mundo, si vamos a morirnos, si nos contagiamos de esto, y como que esperábamos el 2000 y estamos en el 2020. Entonces necesitamos nosotros ayudarles a los papis, ayudarlos a esos padres a poder revisar sus creencias, revisar su fe, y que si ellos están basados en la palabra, entonces van a ser de ayuda a sus hijos. Porque a estas alturas sí tenemos muchos papitos afligidos, muchos papitos afligidos. Entonces, mayormente por la economía, la gran mayoría de nuestros padres de repente trabajaban con bancos y se sienten ahora sobrecargados, y algunas de las veces los hijos mismos son los que están paralizando sus estudios porque creen que papá y mamá ya no van a dar para ayudarles a estudiar. Entonces,
y otro de las veces, ¿no? Porque ahora lo están haciendo virtual y que hay que estar recargando el celular y tantas cosas. Entonces, creo que nosotros, como pastores, tenemos mucha forma en que podemos ayudarlos a ellos. Si usted viera aquel templo, los que conocen aquí el templo, Hanover conoce, ¿quién más de lo que vi ahí conoce el templo? Marco, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí hemos hecho varias cabinas, hemos instalado el internet inalámbrico. Decir, ¿sabe qué, chicos? Aquí pueden venir y recibir sus clases. Vamos a hacerle una ayuda. Le vamos a darles internet en sus horarios de clase y estamos ahí con nuestro alcohol y fumigándoles para que entren y reciban su clase. Entonces, hay maneras en que podemos ayudarle. No será todos, pero con las personas que encontramos tenemos que serle inspiración, tenemos que serle ayuda. Interesante la participación. Vamos a continuar. Queremos llegar para responder la pregunta de nuestra hermana Nelly sobre los 5 puntos, pero avancemos con esto. Cuando nosotros encontramos este punto que nos va a confrontar, ¿cuál es el gran problema de la sociedad? Nuestra sociedad en este momento, el problema es inmenso. En este momento, no sé si en este año volveremos a congregarnos o no, pero después del 1 de julio, nosotros como pastores tenemos que tener ya nuestro cuaderno listo con muchas alternativas que vamos a ofrecer a nuestros miembros, a nuestros creyentes. Pero la sociedad en sí está desesperada. La gente está desesperada. Y bien por nosotros que tenemos las llaves del cielo para poder entrar y salir y poder ser de bendición a mucha gente. Y eso es una gran bendición. Hay una declaración que podríamos nosotros considerarlo. Soy más hombre no cuando soy menos femenino, sino cuando soy menos niño. Recuerda de que tenemos hombres, entre comillas, de 40 años con mentalidad de 7 o 10 años. Yo tengo algunos hombres, entre comillas, digo esto porque se le presenta alguna cosa y no dicen, voy a conversar con mi esposa, sino dicen, voy a preguntar a mi mamá a ver cómo va a funcionar esto. Entonces, como que están con la tarea del colegio. Y eso tenemos muchísimo, muchísimo. Por eso hay que revisar sus creencias. La gran cantidad de hombres que salieron de Egipto salieron con una mentalidad de esclavo y podrían estar nuestros hombres de ese modo. Y hay hombres que dicen, pero yo no puedo pensar en hacer algo y mi esposa, ¿por qué me gana? Y a veces las mujeres son los que tienen que estar ordenando, tienen que estar dando la iniciativa porque ellos todavía están con una mentalidad anticuada. No es la ideal para el tiempo de hoy. Entonces, para dejar de ser un niño, uno tiene que madurar. Y para madurar, uno tiene que aceptar responsabilidad. Eso es lo que tenemos que enseñar a los hombres de hoy. Decirle, ¿cuál es tu carga? Yo tengo una fuerte carga. Tengo a mi esposa y tengo a mis 3 hijos. Asuma responsabilidad con cada uno de ellos. ¿Cuál es tu plan que tienes para con tu esposa? ¿Cuál es el plan que tienes para cada uno de tus hijos? Y tienes que asumir responsabilidad. Porque hay algunos que vienen a ponerte su dolor sobre ti queriendo de que tú asumas la responsabilidad de ellos. Es como algunos papis me llaman, me dicen, pastor, por favor, ¿estás dando clases para adolescentes? Sí, ahí te voy a mandar a mi hijo. O mándame el link para que entre mi hijo. Y quieren zafarse así rapidito. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la tarea? Es necesidad de enseñarle a papá, tú eres el responsable. Ese hijo tiene que oír a papá en casa. ¿Cuál es la última palabra?
Es como ahorita, por ejemplo, ¿no? Los voceros están hablando, se va a ampliar la cuarentena y que esto, pero todos decimos, pero ya habló el presidente. No todavía. Entonces esperemos que lo diga. Entonces, nuestra casa tiene que identificar quién tiene la palabra final. Es penoso cuando en casa papá diga, ¿sabe qué? Esto se va a hacer esto. Y el niño está pensando en su mente, dice, no, cuando viene mi mamá yo le voy a contar, ella va a decir diferente. Entonces está dividido la autoridad y eso no tiene que suceder. Tenemos que enseñarlo a papá, a mamá y a los hijos que se tiene que aceptar responsabilidad. El inicio de la madurez es la aceptación de responsabilidades. Y cuando nosotros asumimos responsabilidades, vamos a disfrutar nuestra hombría. Y una de las responsabilidades de los padres es que ellos deben de educar y formar hijos que asuman responsabilidades. Educar y formar. Eso es nuestra tarea, papis. Nosotros somos los que tenemos que ayudarlos a ellos en su formación, en su educación. El camino a la hombría es dejar las niñerías, dejar las pataletas, asumir nuestra responsabilidad. Papá, mamá nos pueden hacer préstamos y muchos de esos préstamos no regresan. Y hay algunos todavía que están pensando formar un hogar, pero pensando en la sombra de papá y mamá. Eso no es responsabilidad. Si así empiezan, imagínense de aquí unos años, van a terminar haciéndole oficio a papá y mamá para quedarse con la casa. Y eso no es responsabilidad de una persona madura. Entonces, dejemos eso, enseñemos lo que tenemos a una mujer, a los hijos, y que ellos aprendan a asumir sus propias responsabilidades. Cuando uno se dice, no, compórtate como un hombre, ¿qué te está diciendo? Cuida de tu esposa, cuida de tus hijos, aprenda a servir en la iglesia, aprenda a tener una visión para tu nación, para tu comunidad. Y que como hombre, esa esposa te respete, te pueda honrar. Pero para respeto, tienes que aprender a amar. ¿Y sabe lo que significa el amor? Es dar sin esperar nada a cambio. No es de que te doy un abrazo, te doy un beso, te compro algo, pero luego ya tú sabes cómo me devuelves, cómo me pagas. No, no se trata de eso. Nosotros como hombres tenemos que comportarnos con tal responsabilidad. También compórtate como un hombre, levanta pues esa hombría, sé lo que Dios quiere que seas. Mi trabajo como padre es enseñar y ser responsable, no hacer las tareas a los hijos o justificarlas. Ayudémoslo, le es difícil a algunos, le es complicado. Tengo muchachos en la universidad y a veces junto con ellos estoy sentado escuchándoles su clase. Y bueno, yo dicto religión y filosofía y hay cursos en que le digo, wow, este profe, ¿por qué no abres el micrófono? Yo quiero intervenir, quiero decir, porque no es así, no es el otro. Pero enseñémosles. Ellos tienen la oportunidad de poder defender su fe, de poder hacer que Dios hable a través de ellos. Y ahí estaremos justificar. A veces cuando estamos en el colegio vienen los papitos y dicen, profe, mi hijo no hizo su tarea porque le llevé la chacra, estuvo un poquito mal. Nos entendemos eso, pero eso no es de los papis. Los papis tenemos que enseñar, sean responsables. Ellos, no, los profesores le creen, ya pues no hiciste, ya vino tu mamá, tu papá justificó, pero eso no es formar. Si uno decide casarse, ¿qué tiene que asumir? La responsabilidad de amar y servir. La hombría, hombres al máximo, es el que ha aprendido a servir en casa. El que hemos aprendido a compartir las tareas de casa como familia.
el que tus hijos te vean puesto el mandil y lavando los platos, que te vean agarrado la escoba sin necesidad que mamá diga, amor, ¿puedes ayudarme en esto? No, 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 no. El ser voluntario va a enseñar más que cuando recibes un mandato. Y eso es escuela, eso es enseñanza. Y nuestros hijos tienen que aprender eso. Cristo es un verdadero ejemplo. Él ama a su iglesia. Nosotros somos el resultado de su amor. Nosotros somos la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios. Y por lo tanto, Él nos está atendiendo cada instante. Usted lo clama a Él en cualquier momento y Él te atiende. Si ese ejemplo nos dio Jesús, es la tarea que tenemos para atender la necesidad en nuestra casa. Hagamos que los hijos, cuando tengan una necesidad, piensen primero en papá y no en mamá. No le queremos quitarle el poder a mamá, no, 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 sino queremos reordenar la casa y que la mamá pues no sea como en la iglesia católica, ¿no? ¿Cómo lo llaman esto? La que implora por los pecadores, María. No quisiéramos eso, quisiéramos que los hijos digan, mira, necesito esto, voy a conversar con papá. Pero algunas veces tienen que buscar abogado. Mami, pídale esto a papá, mami, dígalo esto a papá. Y a veces tú estás a medio metro y qué pena que ese medio metro no te ayuda a poder tener una conexión con tus hijos. Y simplemente por dos cosas, no has mostrado amor y servicio a ellos. Si ellos nos ven como siervos, ellos van a estar dispuestos a sumarse a nosotros, a sentarse donde estamos sentados, a poder acompañarnos a donde vamos. Ellos van a estar dispuestos, pero tenemos que demostrarles amor y servicio. Eso es lo que requiere nuestra casa. El máximo ejemplo de Jesús. Él decidió tomar la capa de la amargura pese a que no debió hacerlo. Lo hizo por nuestra irresponsabilidad. Él asumió la nuestra. Él no se amilanó. No se comportó como un niño, no se acobardó, no se puso insensible al dolor de los demás. Él asumió con responsabilidad lo que prometió. Venir al mundo por amor a los hombres. Y lo hizo. Él pagó con responsabilidad al 100% por el 100% de nuestra irresponsabilidad. Jesús se comportó como un hombre. ¿Qué podemos decir de él? Nos dio el ejemplo como maestro. Entonces, con esto podemos nosotros decir que hombría es semejanza a Cristo. Entonces, si soy hombre, tengo que ser semejante a Cristo. ¿De quién voy a aprender a ser hombre? De Jesús. Él es mi maestro. Y si quiero aprender entonces esto, tengo que estudiar qué hizo el maestro en esta tierra como hombre. Asumió responsabilidad de toda su casa, se dice a partir de los 18 años. Cuando José murió, él se hizo el jefe de hogar. Asumió tal responsabilidad sin dejar su compromiso por el cual vino a esta tierra. Él no dejó el compromiso de poder prepararse y ser más tarde el maestro de los maestros y convertirse en nuestro Salvador. Él no justificó. Él no le dijo al Padre, ¿sabe qué? Esto no hemos hablado, esto no estaba en el trato, no estaba en el contrato. No, él asumió la responsabilidad. Y qué lindo, estando en la cruz, tarea cumplida. Madre, me estoy yendo, pero te estoy dejando alguien que aprendió de mí, alguien a quien enseñé y le dijo, hijo, acepta este compromiso, asume esta responsabilidad. Y el verso siguiente dice, desde aquella hora, Juan se hizo cargo de aquella mujer. Entonces, eso es enseñar a asumir responsabilidad. Y nosotros tenemos que aprender del maestro. Y tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niño, tenemos que asumir nuestra verdadera responsabilidad para vivir en ello. Es cierto que en nuestra sociedad hay una contaminación moral. El hombre no está dejándose ver como una autoridad en casa.
no se está dejando ver como la cabeza del hogar. Muchos hombres no pueden entrar a su tierra prometida por causa de pecados sexuales. Voy a volver a incidir tus creencias sobre que ha sido puesta. El problema que enfrenta la iglesia, estoy hablando de la iglesia, de aquellos que cargan Biblia, de aquellos que saben adorar, que saben buscar, son los pecados sexuales. Como pastor, ¿has evaluado cuánto de tus hombres en la iglesia cayeron en el pecado sexual? ¿Tienes al menos una estadística? Si no lo tienes, te quiero decir, de cada 10 es posible 7. Si es que no han llegado a más. Las costumbres de la sociedad se están imponiendo dentro de la iglesia. Muchas vidas afectadas por los pecados sexuales están trayendo consecuencias que está acarreando dolor. ¿Por qué? Porque hay costumbres de afuera que se ha metido en la iglesia y esas costumbres están muchas veces ya dirigiendo en nuestra iglesia. Hay muchos mensajes que nos están llevando a que volvamos a de dónde es la iglesia, volvamos a tomar la responsabilidad que nos habla la palabra como pastores. Pero el pecado fuerte que está controlando es el pecado sexual. Tú nunca serás un hombre fuerte hasta en tanto que no puedas manejar el peso de una verdadera mujer. No hablo de peso en gordura. Hablo de lo que ellas desean, de las que ellas quieren. Todos aquí son casados. ¿Su esposa es engreída? ¿Lo es o no? La naturaleza de la mujer es ser engreída. Y ese es un peso que tenemos que cargar como hombres. Engreída. Esa es nuestra tarea. Amén. Y si usted eres hombre y dice, pero ¿cómo mi mamá no era así? Porque no ha tenido un hombre de verdad a su lado que la engríe. No te ha demostrado lo que es un hombre, de cómo poder hacer que esa mujer sea feliz. Por eso. Y de repente estás con un formato de un hombre que no ha tenido escuela. Y eso está repitiéndola. Los hombres tienen músculos, pero son débiles en su corazón, en su mente, en su disciplina, en su responsabilidad y espíritu. Yo tengo una preocupación dentro de que el hombre o el varón, a diferencia de la mujer, se acomoda más rápido a las circunstancias. Y yo no sé si después de esto el hombre está esperando cuándo termina esto para trabajar, para hacer esto. Pero muchos de ellos van a ya acostumbrarse a estar bajo el techo, bajo casita. Y el sol les va a afligir. Entonces, y eso es peligroso porque son débiles. La tipología que nosotros podemos ver. Hemos hablado entonces un Egipto donde gobernaba Faraón y esclavizaba y les daba pan, pero a cambio 100 ladrillos. Un desierto más adelante, después que ellos caminaron, donde había sufrimiento, dolor y donde muchos que han salido con la mentalidad de esclavos han muerto en el desierto. Y tenemos Canaán, la esperanza, la promesa, la bendición. Si a esto nosotros referimos en el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y la siguiente lección vamos a trabajar en esa área. Si hasta ahí alguien tiene una pregunta. O si está el hermano Mario por ahí, vamos a tener receso, break, que yo estoy listo para mi siguiente lección. Continuamos. Listo. En esta lección, cuando nosotros hablamos fuera de Canaán, había una esperanza grande. ¿Qué cosa era Canaán? La promesa era tierra donde fluye leche y miel.
Y todos caminaban con eso. Nos vamos a Canaán, voy camino hacia Canaán, quiero llegar a Canaán, tierra, quiero conocer esa tierra, quiero sembrar. Pero muchos de ellos, su conducta, sus creencias, no les permitieron. Uno de los puntos que vamos a ver es que Dios da mandamientos y no invitación. La tierra de Canaán, que es Canaán, y los 5 pecados que vamos a detallar allí. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de orden, donde no se tiene que discutir, donde no hay sugerencias que valgan, ya está dicha y se tiene que cumplir. No son invitaciones. La única manera que puedes tomar posesión de lo que Dios tiene para ti como guía y conductor de tu hogar es si tú guardares los mandamientos del Señor tu Dios, así como Él ordenó, no como tú crees que es. Así que mandamiento es diferente a una invitación, a una sugerencia o consejo. La palabra de Dios es un mandamiento para nosotros. Que el hombre tiene que aprender a amar a su mujer. Eso es un mandamiento. Génesis, que el hombre tiene que dejar padre y madre para unirse. Para unirse. Esa palabra unirse. No estoy hablando para pisotear. La palabra no está diciendo para ignorarla, no está diciendo para esclavizarla, está diciendo para unirse. Y la palabra complementa y dice, ahora ya no serán 2, serán una sola carne. Y esos son mandamientos de Dios que como hombres no la estamos asumiendo, no lo estamos cumpliendo. Es triste, ¿no? Que cuando alguien dice... la esposa dice, pero amor, quiero que laves la ropa, quiero que me ayudes en esto. Y sabe, algunos dicen esto. ¿Acaso yo me casé para seguir lavando? Yo me he casado para descansar de eso. Eso no es tener el corazón de siervo. Reyes nos ayuda y nos ordena, sé hombre. En alguna versión va a decir, sé varón. Pero compórtate como hombre, como el que Dios quiere verte. Cuando Dios visita tu casa, Él quiere ver a un hombre en esa casa. Quiere ver al jefe de hogar. Quiere ver a la cabeza del hogar. Cuando Jesús visita tu casa y diga, ¿está tu papá? Que el hijo diga, sí, está mi papá. Eso quiere Dios. Esto es un tema de hombría, guardar los mandamientos del Señor. Solamente los hombres pueden guardar los mandamientos de Dios, no los niños, ni los ignorantes, ni los infantiles. Los hombres. ¿Cuál es la creencia que tenemos? Si tenemos creencias infantiles, tenemos creencia de niños, tenemos creencia de ignorantes, que ignoramos muchas cosas y por eso estamos viviendo solamente así a la deriva. Entonces no vamos a poder disfrutar de lo que Dios ha prometido. Solamente aquellos hombres que asumieron responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios. Como dice la palabra, ¿no? En mi corazón he guardado los dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ¿quién? Contra Dios. ¿Acaso Dios creó a la mujer para ignorarla? ¿Acaso Dios nos dio los hijos para hacerlos sufrir? ¿Acaso Dios nos dio un hogar para que esté a la deriva, para que esté descuidado? No. Entonces, pecar contra Dios es desobedecer los principios establecidos de parte de Dios. Descifremos que la tierra de Canaán, símbolo del potencial máximo de la humanidad, es el deseo de todo hombre para su familia, de provisión, que tengas un futuro para hacia adelante, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Siempre que hablamos y pensamos en nuestros hijos, deseamos lo mejor. Dios es un Dios que se manifiesta no solamente en este tiempo, sino a través de las generaciones. Eso es lo que Dios quiere para todo hombre. Que el hombre tenga en su cabecita que su hogar es feliz, que su esposa es feliz, que sus hijos disfrutan de felicidad. Yo no sé cuántos juegos habrás creado en todo este tiempo y jugado con tus hijos, con la esposa, un momento de familia,
¿Cuántos momentos o cuántos días has estado tomado de la mano, postrado de rodillas, clamándole a papá Dios? No por el miedo de la sociedad, sino porque es nuestra tarea de presentarnos a Dios como obrero aprobado, como padre aprobado, como esposo aprobado. Eso es nuestra tarea. Es allí en Canaán donde las promesas de Dios son cumplidas en nuestras vidas. Es allí donde Dios desea que vivamos y que disfrutemos. Si nosotros pensamos en Canaán, tenemos que reevaluar varias cosas en nuestra vida. Es donde Dios quiere que vivamos hoy por fe. El hombre tiene que formar sombría en Dios, aún a costa de la cultura del mundo en que ha vivido y también que está puesta aún en la iglesia. A costa de todo eso, nosotros tenemos que pensar en lo que Dios ha prometido. Jesús vino a imponer su cultura. ¿Y sabe cuál es esa cultura? Que el hombre sea cabeza de su hogar. Esa es la cultura de Jesús. Sea de bendición a su hogar, sea de bendición a su nación, a su sociedad. Si quiere ser primero, si quiere ser cabeza, si quiere tener autoridad en su casa, si el hombre quiere ser respetado, que aprenda a servir a los demás. Esa cultura trajo Jesús. ¿Acaso él no dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir? Y lo ha demostrado. Usted puede ver Juan 21 preparando desayuno para sus lindos discípulos, apóstoles. Y de repente usted dirá, estudiando, pero no se merecían. Pero él estaba cumpliendo la responsabilidad. Eso era su tarea. Y a veces decimos lo mismo con los hijos, ¿no? Pero fulano no se merece, no me ayuda, no esto. Pero lleva el apellido tuyo, lleva tu sangre. Son tus hijos. Y por lo tanto tienes responsabilidad sobre ellos. Y usted me dirá, ¿pero hasta cuándo? Aún después de que hayas partido de esta tierra, tu responsabilidad seguirá fluyendo sobre su vida. Nuestra tarea de padre no va a terminar. Somos la imagen y semejanza de Dios. Él es el Padre por excelencia. Y nosotros queremos ser padre por excelencia para nuestros hijos. ¿Tendremos momentos malos? Sí, los tendremos. Canaán, déjame decirle, Canaán es una realidad, no es una fantasía. Hay muchos quienes se preguntan, ¿habrá hogar feliz? ¿Habrá mujer feliz? ¿Habrán hijos felices? Yo le digo que sí. Sí los hay. ¿Por qué? Porque Canaán es una realidad. La felicidad es una realidad, no es una fantasía. Las bendiciones de Dios no es una fantasía, eso es una realidad. Y para nosotros Canaán es una tierra de bendición. Mira lo que habla de Canaán. Dice, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que lo habría de dar. Y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado, etcétera, etcétera. Eso es Canaán. Dios quiere que disfrutemos de eso. Dios quiere que seamos en esta tierra lo que Él tiene desde el cielo para nosotros. Él quiere que disfrutemos de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que Canaán involucre cada área de nuestra vida. Que Canaán esté en nuestros pensamientos, que Canaán esté en nuestra oración, en nuestras acciones, que esté para transmitir a nuestros hijos, que ello esté presente todos los días en nuestra vida. Y que nosotros podamos transmitir esa bendición a esta generación que estamos formando en casa. Para que podamos nosotros disfrutar de todo esto, tenemos que cuidarnos de estos pecados, la codicia. Si la codicia está en contra de los principios de Dios, la lujuria,
no necesariamente hablo del tema sexual, ya que la lujuria o la codicia es satisfacción a sí mismo, a expensas de Dios o de otros. Los israelitas anhelaron lo que dejaron en Egipto y ellos vivían siempre recordando, allá teníamos carne, allá teníamos esto. Ellos vivían con esa mentalidad. Tenían una preocupación con sus deseos egoístas. La satisfacción o gratificación de la carne estaba en ellos presente, y también en el tiempo de hoy con los que son codiciosos, con estos que están de repente allí participando de ellos, siempre se les oye, yo quiero, yo necesito, no me entienden y descuidan su comunión, su santidad del matrimonio. Y esto es peligroso. Recuerda que esto es uno de los pecados que no le permitió a los israelitas con mentalidad de esclavo el poder ingresar a Canaán. No se les permitió por este pecado. Descuidado. Y nosotros tenemos que pensar que el amor es dar, mientras que la codicia pide. El codicioso no le importa si tiene o no tiene. La codicia es egoísta. Nuestro Dios estableció un patrón para que el amor sea demostrado entregando, y eso es lo que nos dio Jesucristo, entregando a su Hijo por nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dio hasta su propia vida porque Él nos amó. Importante esto. Entonces, así Dios manda al hombre que ame a su mujer, y le está pidiendo que el hombre aprenda a dar, a dar, a dar. ¿Qué cosa va a dar? Tiene que dar su verdadero tiempo, tiene que dar dinero y tiene que dar complacencia sexual. Estos tres son los pilares del matrimonio. Quiero repetirle, hombres, tenemos que dar, así como el Padre nos enseñó, le voy a dar a mi hijo para que les atienden todo. Él te puso como cabeza del hogar, te puso como jefe en casa para que des tiempo, des dinero y complacencia sexual. Estos fueron creados por Dios para dar y no para pedir. ¿Recuerda lo que Pablo dice? Que no os neguéis ni el uno hacia el otro. Entonces, el hombre da. Y la palabra dice, más bien es bienaventurado dar que recibir. Y cuando nosotros aprendemos de este principio, como caballeros, como hombres, vamos a poder ir asumiendo el papel que corresponde, tener la imagen y semejanza de Dios en nuestra casa. Es penoso que los hijos sepan que tú tienes y tienes que decir como padre, no tengo. Eso es penoso. Los hijos saben que tienes. Y a veces el término no tengo, no quiero, mucho cuesta, no, podemos con eso comer una semana. Pero de repente en esa semana el Señor ya se lo lleva. Y podemos hacerla disfrutar el momento que Dios nos lo otorga. Estos pilares tenemos que ayudar a mantener fuerte. Tú no eres lujurioso porque algún demonio entró en ti. Eres lujurioso, ¿sabes por qué? Porque tienes dentro de ti un deseo por aquello que no es correcto. Recuerda que del corazón salen los malos pensamientos. El pecado es agradable, pero solo es temporal. Recuerdan que hay pasiones vergonzosas, y cuando hablamos de pasiones viene de patos o pasiones, placeres que deshonran a los que se entregan a ellos, condición enferma del alma. Y si nosotros queremos comparar entre la lujuria y la pasión, vamos a encontrar lujuria, anhelos malignos, y pasiones incontrolables. Entonces, con ello nosotros podemos añadir que lo que el hombre haga en privado,
va a determinar su vida en público. El encanto es pasajero, pero el carácter es permanente. Mientras más peca una persona, más se corrompe su corazón. Mientras más depravado llega a ser su corazón, más grande es la esclavitud al pecado. Tenemos que ir mirando este cuadro e ir viendo que Israel cayó en eso. Otro de los puntos, la idolatría. Esto se define como un sistema de valores en el cual estimamos algo que merece más nuestra devoción que Dios. Aún el buen concepto de uno mismo podría estar quitándole el lugar de Dios. Podríamos considerar como el prestigio, la popularidad, el ego, el yo, que dice la cultura del mundo. Pero recuerda, cuando nosotros no consideramos este punto, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Cuando el mandato nuestro que tenemos es que si ahora somos en Cristo, que si ahora hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que manifestar una novedad de vida. Somos una nueva criatura. Renunciar a uno mismo para que la vida de Cristo se desarrolle en mí. Pensar como Cristo piensa, o de repente la avaricia por allí. Entonces, cuanto más nosotros pensamos en nosotros, el egoísmo va a crecer y a tal punto que podemos convertirnos en ídolos. Y otro de los puntos que podemos ir viendo es también la pornografía. Esto hoy en día es una herramienta que el enemigo está usando para quitarle la dirección que el hombre debe tener con su Dios. Y la pornografía está trasladando a la masturbación, a tener una complacencia egoísta, una complacencia solo uno. Y cuando el verdadero placer sexual es entre el hombre y la mujer. Eso es lo que se dice, ya no serán dos, ahora serán una sola carne. La consumación del amor. Pero el egoísmo está llevando a la pornografía y al acto de la masturbación. El hombre enloquecido por el sexo queda hipnotizado por el objeto de su lujuria. Este se convierte en un ídolo amenazante, algo que asume un grado tan tremendo de importancia que todos los demás en la vida debe girar a su alrededor. Recuerde que el ídolo tiene el poder de mantenerle al hombre en un estado constante de sed insaciable. Eso es lo que convierte la idolatría. Le tiene cegado al hombre. Y aquellos que están pegados a la pornografía, esto es el vicio similar a la droga. Y déjame decirle que tenemos muchos que cargan Biblia siendo muy seguidores de estas páginas. Como hombres de Dios, como cabezas de hogar, tenemos que revisar nuestras creencias y sobre qué punto está basándose nuestro diario vivir. La fornicación, camino de la pornografía, el resultado lleva a la fornicación. Incluye todo tipo de pecado sexual. Resultados de pecados sexuales. Muchos hombres juegan con la fornicación y el adulterio y dicen, no me pasará nada. Pero vamos a revisar un poquito el caso de Sansón. Sansón dijo así. Usted sabe, Sansón nació con una promesa en la mano. Él viene con toda una bendición, pero sin embargo, se dejó seducir. Porque se confió en ¿qué? En su secreto. Y creía de que su secreto estaba bien guardado. Pero sin embargo, se convirtió en un esclavo más adelante que perdió todo. Por un poco de placer perdió el respeto de su familia, el respeto de sus hijos, de su nación, perdió su economía y su vida. Y eso es lo que está ocurriendo en el tiempo. La fornicación solo destruye la vida espiritual.
sino todas las áreas de la vida. Los hombres de Israel fornicaron y murieron en el desierto. Y es por eso que ellos no disfrutaron de Canaán. La generación del desierto no conoció ídolos, no conoció opresión externa. Ellos conocieron qué cosa, la columna de fuego, conocieron el maná. Ellos entraron a la tierra prometida, tenían otra cultura. Ellos vivían observando la presencia de Dios. Pero aquellos que salieron de Egipto, salieron con una mentalidad de esclavo, idólatra. La cultura es muy peligrosa y puede impedir que tú entres a la tierra prometida que Dios tiene para ti. Eso se arma un peligro tremendo. Otro de los puntos, tentaron a Cristo. Salmo 78 nos muestra de que ellos vivían siempre desafiando a la autoridad que Jehová le había delegado a Moisés. Señor, ¿dónde estás? ¿Estás conmigo? No, Satanás tentó a Cristo también. Entonces, hay hoy en día también muchas personas con los mismos conceptos. ¿Por qué todo a mí? Pero si yo soy hijo de Dios, pero si yo ayuné la semana pasada, yo di esto, yo hago esto para el Señor, pero así me viene tantas cosas, parece que Dios se olvidó de mí. Estas palabras le molestan a Jesús, le enojan. Y el Salmo 78 nos describe que Jehová se enojó porque hablaron mal de él. Entonces, demandar que Dios haga algo que es contrario a su voluntad. Prueba y tentaciones son equivalentes en la palabra que nosotros estamos considerando tentarle a Dios. Exigir, esperar o procurar que Dios se manifieste de una forma contraria a su voluntad. En la teología nos enseñan que Dios todo lo puede hacer y nosotros creemos en eso, pero nos olvidamos que Él lo puede hacer, pero en su debido tiempo, no en nuestra exigencia, no en lo que yo creo, en lo que yo digo. Él también tiene esa palabra que dice, espera, ten paciencia. Y el salmista dice que tenemos que esperar en Jehová. Entonces, en esa desesperación podemos tentarle a Dios. Algunas de las veces, no nos vamos a orar por alguien, Señor, y quiero que lo sanes hoy. Señor, no nos vamos, si usted no lo sanas. Es grande nuestra fe, nuestra confianza, pero podría esa persona estar siendo probado por Dios, podría estar siendo castigado por Dios, y nosotros no lo vamos a levantar ese castigo. Y debemos de tener cuidado. Es interesante revisar la voluntad de Él, el propósito que Él tiene para con nosotros y no caer en tentarle a Él. Otro de los enemigos que ellos han sido amigos fue la murmuración. Y esto fue un pecado que también estorbó el que ellos pudieran ingresar, el hablar mal del otro. ¿Alguna vez practicaste esto? ¿Hablaste mal de alguien? Y es horrible escucharle al hombre hablar mal de su esposa. Ni siquiera pensar mal del esposo, porque eso es murmuración. Entonces, es aquello que nosotros tratamos conceptos de la otra persona. Y cuando Santiago nos dice 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y tenemos que hacerlo nosotros esto, una revisión en nuestra vida y en nuestra casa. Y tenemos que evitar la murmuración. Como hombres jamás debemos hablar mal de nuestra esposa. Ellos tienen el derecho de equivocarse. Tienen el derecho de cometer de repente errores, enojarse. Y nosotros estamos ahí como los jefes, como los líderes, como los mentores para ayudarles en sus debilidades. Tenemos que ser el apoyo. Para eso Dios nos ha convertido en los hombres de casa. Frente a una amargura de tu esposa, el Señor te dice, hey, pórtate como hombre, piensa como hombre, asuma la responsabilidad de hombre y no te pongas en el nivel de su coraje, de su enojo. No eches gasolina al incendio.
Y necesitamos para eso tener sabiduría de Dios para poder oír lo que está sucediendo, para poder discernir el momento y poder atender la necesidad de ese momento. Si repasamos entonces estos 5 pecados, vamos a poder considerar que la lujuria fue uno de los pecados que no les permitió a Israel entrar a Canaán. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy. No vas a tener un hogar feliz, no vas a tener una mujer feliz, no vas a tener hijos felices si todavía hay lujuria en tu corazón, en tus actos. Si todavía de repente el pecado de la idolatría está gobernando y quieres tú ser aplaudido y no dejar que Dios sea aplaudido en tu casa. La fornicación. Jesús dijo de que el que adultera aún con los deseos está considerado como pecado. El tentarle a Dios. Nuestros hijos tienen que escuchar que nosotros creemos en Dios y no debemos mostrar una actitud de tentarle a Dios. La murmuración, cuidémonos mucho. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero que eso no nos provoque a murmurar. Nuestro liderazgo es para poder confrontar, pero no murmurar. Y si nosotros vemos esto, vamos a revisar entonces el propósito que tiene Dios. El propósito de Dios no es que seas salvo, sino que desarrolles tu potencial para entrar a Canaán, vivir una vida espiritual plena. Eso es el propósito de Dios. El propósito no es que salgas de Egipto, sino que llegues a Canaán. No es que conozcas a Jesús, sino que llegues al cielo. Egipto es el cuerpo, Faraón es todo lo terrenal, el desierto es el alma, donde hay aridez, esterilidad, morada de fieras, donde hay dolor, hay tormento. Pero Canaán es el espíritu donde hay fertilidad, productividad, gobierno de Dios. Recuerda de que muchos ya hemos salido de Egipto. Quizás estás en el desierto, pero no vuelvas a Egipto. Avance hacia tu Canaán. Soporta lo que estás pasando. Sé fuerte. Mantente firme. Dios tiene mejores cosas para ti, para tu familia, para tus hijos. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de lo mejor en todo lo que Él está haciendo para con nosotros. Qué importante. A Dios gracias por este hermoso tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta. A ver, si yo tengo una pregunta, pastor. A ver, mi hermano. ¿Aló? Aló. Sí, yo tengo una pregunta, hermano. Buenas noches a todos ustedes. En esta parte, en este segmento que está diciendo, en lo que dice, si la mujer o tu esposa te grita y te insulta, tú vas a callar, a agachar la cabeza. Eso es lo que usted ha mencionado hace un momento, por el bien de los hijos y de tal manera que no echemos gasolina, literalmente no echemos gasolina al fuego, que se va a encender. Ya, ahora, la pregunta es, ¿qué hay lo que dice en Génesis 3:16? Si nosotros tenemos Génesis 3:16, donde Dios le dice a la mujer, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será perdón, a luz de tus hijos, y tu deseo para tu será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, se enseñoreará de ti. O sea que la mujer tiene que guardarle respeto. O sea, hoy en día el feminismo, la mucha ventaja, digamos, el mucho ancho que se le está dando a la mujer, está trayendo consecuencias, hermano. ¿Por qué? Por eso se ve tantos asesinatos
que porque la mujer dice que también tiene que hacer esto, también tener oportunidad y todo lo demás, muchas mujeres que trabajan hoy en día ya se creen superiores al hombre. Y eso sucede en la iglesia. Y ahí vienen los pleitos, ¿no? Que yo trabajo, que yo gano mi plata, yo me bajo al sol, la luna y las estrellas. Y ahí en ese caso, y la mujer muchas veces se vuelve, disculpe con las mujeres que le estoy diciendo, se vuelve, digamos, rebelde contra el hombre. Entonces, ¿qué me dice al respecto, pastor? Tomando este versículo, este pasaje de las Escrituras en Génesis 3:16, donde Dios lo sentencia a la mujer. Yo le podría responder con estas palabras, que la vida está compuesta por nuestras elecciones y construida por nuestras palabras. La palabra de Dios es clara. Y Génesis nos está diciendo, recuerda que Génesis, el primer libro que debe ser estudiado por nosotros, él está diciendo de una manera genérica que el hombre se va a enseñorear. La palabra enseñorear, vamos a hablarlo en el término de hogar. La palabra enseñorear quiere decir que el hombre tiene que hacerse cargo de todo. Y en primer lugar, si aceptó a una mujer sin hijos, en primer lugar se va a enseñorear de toda la necesidad que esa mujer tiene. Esa es la palabra enseñorear. Quiere decir tomar responsabilidad de lo que ella necesita. Cuando yo hice el ejemplo en algún momento, ¿ustedes se enojan o no se enojan? A ver, quiero que me miren a los ojitos y simplemente, ajá, sí se enojan. Sus ojos me dicen que se han enojado estos días, ¿ve? Su rostro. Entonces, cuando uno está enojado, ¿qué es lo que sucede? ¿Usted inmediatamente corre a mirar su título de lo que ha estudiado? Cuando está enojado. ¿Usted corre a su altar de oración? Estoy hablando con los hombres de Dios, pero que también son machos en casa, son esposos, son padres. Y cuando la esposa y los hijos te ven, ellos no están mirándote con los cargos que tienes. Te están mirando con la responsabilidad que tú asumiste. La esposa dice, ¿sabe qué, hombre? Tú eres mi marido, eres mi esposo. Y así que la responsabilidad conmigo es esto. Y los hijos también están diciendo lo mismo. Y nosotros tenemos que enseñorearnos de esa responsabilidad para con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa también grita en algún momento. Y si yo entro a gritar, ya habremos 2 gritones. Y 2 gritones en un solo espacio, ¿qué va a provocar? ¿Alguien me dice? Yo podría entrar con mi autoridad y decirle, ya cállate que yo soy la cabeza. A la mujer no le importa eso. Si usted viene con una Biblia grande y le dice, acá la Biblia dice, sujétate. Pero ella también tiene temperamento. Ella también tiene una adrenalina que se le ha activado para enojarse. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en Génesis? Aprende a enseñorearte. La palabra enseñorear no está diciendo pisotear, por favor. Está diciendo cobertura, abraza, toma todo, no dejes nada. Todo lo que ella es tuyo. Aún así, su rabia, su ignorancia y todo lo que ella es. Y tenemos que enseñorearnos sobre eso. Y más adelante ya Pablo nos va a detallar un poquito más y dice, ni el hombre ni la mujer es más que el uno ni el otro, y por lo tanto no deben negarse ni el uno hacia el otro, sino más bien tienen que aprender que el hombre a demostrarle amor, y en respuesta del amor, el hombre cosechará respeto, sujeción y todo lo que trae el amor. Porque el amor nos da buenos resultados. Pero una mujer no amada, pues, no espere respeto también. Una mujer que no ha aprendido a recibir de repente un buen servicio, no espere que la palabra se cumpla, pues, allí.
Entonces, mientras nosotros no asumimos nuestro papel de hombres, no vamos a poder disfrutar lo que es una verdadera mujer. Y si yo quiero hacerles el ejemplo con Jesús, cuando Jesús escogió a sus 12, ninguno de nosotros elegiríamos a ellos. ¿Por qué creen que las empresas piden currículos? Porque quieren a los mejores, no a los peores. Pero el currículo de esos 12 eran lo peor que había. Pero más adelante, 3 años después, escúchalos a ellos. Ellos aprendieron de Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos elegido esas elecciones que hemos tomado, eso es lo que tenemos ahora, construirlos en virtud a nuestras palabras. Y que nuestras palabras estén basados en nuestras creencias. Por eso digo, revisa tus creencias y ayudaremos a tener hombres que se maximicen cada día. Interesante su intervención, mi hermano, que nos ayuda a ver un panorama un poquito más amplio. ¿Alguna intervención? Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor Ángel, de repente, yo creo que usted lo respondió todo, pero me gustaría de repente agregar un poquito más a su respuesta a nuestro hermano Josué. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Lo que pasó en Génesis fue la sentencia, fue la consecuencia de un pecado, ¿no? De desobediencia. Eso pasó al inicio de la historia, pero el modelo a seguir de un matrimonio nos lo da el Nuevo Testamento, nos los enseña Jesús, lo dice Pablo. Efesios 5 es un modelo claro cómo es el trato entre esposo y esposa. Obviamente que quizás el feminismo ha llevado a excesos, pero nosotros como cabeza de hogar, líderes en nuestra casa, como decía usted, dejando todos nuestros cargos pastorales, es donde debemos implementar ese modelo bíblico del Nuevo Testamento de Jesús para que nuestra esposa sepa quién es la cabeza y sepamos que esa cabeza, el modelo bíblico, es una cabeza que sirve. El liderazgo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento es un liderazgo de servicio. Eso, y te felicito, Josué, por estar en la clase. Es la idea que este curso descargue en nosotros, cosas que quizás tenemos de la cultura, ¿no? Porque el respeto que la mujer debe dar al hombre, el hombre no lo debe imponer, sino se la debe ganar con su servicio. Jesús dijo, en el mundo los líderes son así, pero en la iglesia, conmigo, las cosas son así. ¿Quieres ser líderes? ¿Quieres que te respeten? Tienes que servir, tienes que ser humilde. Eso es lo que Jesús hace con nosotros, con la iglesia. Jesús nunca está imponiéndonos ese respeto, que Él se lo merece, que Él se lo ha ganado. Él espera, Él sirve. Y cuando la iglesia, nosotros entendemos eso, entendemos la palabra, cada vez estamos más sumisos a Él. Entonces, y Pablo dijo así, ¿no? Ese modelo de Cristo y la iglesia es el modelo del esposo y la esposa. Mientras que el esposo más sirva, mientras que el esposo, como decía usted, hermano Ángel, se enseñoree, sea el señor de la casa, la esposa va a estar al servicio de su esposo, al respeto. El problema es que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros antecedentes penales, diría yo, nos ciegan y nuestro machismo está por encima muchas veces de la palabra, pero yo creo que tenemos que aprender el modelo de Jesús. Es el modelo bíblico de servicio, de liderazgo en casa. Gracias, hermano. Importante revisar un poquito también de Abraham, si hablamos del Antiguo Testamento. Abraham construyó una relación con Dios. Abraham construyó altares. Abraham desarrolló un sentido de trascendencia en el desarrollo de su carácter. Entonces, a Abraham no le fue fácil lo que Dios más tarde habría de hacer con él. La noticia, la bendición que le dijo, tú serás padre de multitudes, tu descendencia va a ser inmensa. Pero ese fue un gran título, pero el llevarlo a la práctica ha tenido que marcar una trascendencia de carácter. Entonces, ¿qué es lo que ahora los hombres están haciendo? Los hombres hoy tienen facilidad de construir casas, negocios, empresas, pero se están olvidando de construir su carácter.
Y su carácter lo están dejando en las creencias de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, etcétera, etcétera. Pero eso no es tu carácter. Lo que Dios quiere con esta clase es que tú sé lo que Dios quiere que tú seas. Y no repitas papeles que ya viviste como hijo. Como hijo ya lo viviste, pero ahora te toca hacer el papel de papá, de esposo, de pastor, si es que es pastor. Pero aprendamos nuestra tarea en casita. Entonces, bajo ese concepto importante cuando uno dice, no, de que yo soy el jefe del hogar, yo tengo semanas donde mi esposa gana más que yo. Y ella no necesita estar con un sueldo del Estado. Ella es independiente y hace trabajos. Entonces, mientras los que estamos con el Estado tenemos un sueldo que no nos levantan hasta que haya alzas. Entonces, pero con ella hemos aprendido, nuestros títulos quedan en la puerta. Y si por ahí tenemos colgado algunos cuadros, solo son recuerdos que hemos estudiado, hemos pasado por ahí. Pero en casa somos marido y mujer. Y los que viven con nosotros son nuestros hijos. Y algunas veces tengo hijos que me dicen, papi, quiero hablar como amigo. Entonces quitamos el título de papá, porque como amigos se van a confiar cosas que como padre no quisiéramos escuchar. Y cuando tenemos que hablar como amigos con nuestros hijos, cumpla ese papel de amigo. ¿Qué es el amigo? Confidente. ¿Qué más hace el amigo? Solo escucha. Porque alguna vez la esposa quiere un amigo. No quiere un pastor, no quiere un esposo, quiere un amigo. Porque quiere hablar. ¿Cuántas palabras tienen que hablar ellas todos los días? Gracias a Dios de que en estos días están hablando bastante y le estamos escuchando. Pero no quisiera que de aquí termine y diga, ya te he escuchado 105 días y así que ahora cállate. No. Usted nunca va a poder callar a una mujer. Dios la hizo para que hable. Es cierto que en las 1000 palabras que ellas dicen hay mucha sabiduría. No todas, pero sí hay mucha sabiduría. Por eso es que Dios nos dice, escúchalas. Y analice dónde está la sabiduría, coja eso. Creo que como esposos tenemos que trabajar mucho en eso y felicitarles a todo este grupo por estar en este curso de hombría. Cada lección que vamos a tener nos va a desafiar. Va a tocar piso, va a tocar heridas, pero no es para ti, es para tu carácter. Y si tú quieres tener un carácter diferente, asuma responsabilidad a cambio. Tenemos que hacer cambios. Pastor Bien. Ángel, muy buenas. Bueno, disculpe que le interrumpa. ¿Se me escucha? Sí, hermana Jessica, bendiciones. A ver, sí, de verdad, maravilloso, de verdad, qué maravilloso, tremendo mensaje, un aprendizaje realmente, de verdad. Primero que nada, agradecerle, Pastor Ángel, por todo lo que nos está enseñando en esta noche, en esta maravillosa noche. Una de las cosas que quizás tal vez un poquito me gustaría compartir también es que muchas veces nosotros nos olvidamos, porque Pablo lo dice bastante, que nos orientemos desde la conciencia también. Sí, lo que nosotros tenemos que es preguntarnos, ¿no? En ese segundo que estamos en el enojo, a veces porque somos humanamente, a veces somos débiles, a veces en nuestra vida cotidiana, a veces sí, ¿no? Primer día, es normal, estás así, pero hay un momento que a veces quieres ya, como dice, tal vez como que ya, ¿no? Entonces, pero en ese momento es hacer esa conciencia que si lo que vas a hacer te edifica, ¿no? Si discutir con tu pareja o darle o seguirle, ¿no? Me va a edificar hacerse esa pregunta de conciencias en qué es lo que le va a hacer de repente como mejor persona, si es que se le está edificando, si le está haciendo mejor persona, si eso le está ayudando para su futuro, o si lo que conviene hacer lo que va a hacer. O sea, en una de esas sería, ¿no? Me conviene discutir, no, porque muchas veces, cuando habló al principio, es que nosotros, el día de hoy, venimos con una cultura ya de nuestros antepasados, que no está ni mal ni bien, quizás eso fue en sus tiempos. Hoy en día el tiempo ha cambiado muchísimo, ha cambiado bastante. Nosotros como padres que somos,
tenemos que verdaderamente, como dijo, dar el ejemplo. A veces, ¿qué pasa si uno discute con su esposo? Los hijos observan eso. Y también hay que entender que los niños, así le doy un alcance de 0 a 12, de 0 a 12 años, ellos absorben todo. Ellos, de repente uno lo puede imponer, ellos están como esponjitas, absorben todo, 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 a esa edad. Y de los 12 años hasta los 24 años, realmente ahí se va a ver nuestro trabajo como padres que somos. Entonces, es por eso que nosotros en el hogar muchas veces tenemos que ser ese ejemplo. Yo sé que a veces cuesta bastante porque hemos venido de repente de padres distintos, de diferentes maneras como hemos crecido, pero la única manera y que tenemos es a nuestro Dios, a nuestro amado Jesús, que Él nos dio el ejemplo. A veces no es fácil, pero es bastante oración y de verdad, verdaderamente buscar más al Señor, porque Él es el único que nos puede dar esa dirección, esa manera para poder discernir en lo que estamos haciendo y tomar esa conciencia, porque todo lo que hagamos de aquí en adelante, como le digo, de 12 años a 24, 25 años, el niño que se va a dejar llevar por su instinto de rebeldía. Entonces ahí se va a ver nuestro trabajo. Entonces muchas veces, yo sé que con nuestra pareja, nosotros hemos elegido a nuestras parejas también. Entonces hay que ser consciente de esa manera que nosotros hemos elegido. Y como dice, a veces al principio, 1 año, 2 años, es construirse mutuamente. Entonces yo lo único que quería es compartir eso, ¿no? Que nos orientemos desde la conciencia. Eso es bastante esencial porque tenemos hijos también ahí que nos están viendo, nos están escuchando, si lo que estamos discutiendo delante de ellos, y hay que ser bastante cautelosos porque realmente las generaciones que vamos a dejar, nuestros pequeños, nuestros hijos, son ese legado que vamos a dejar a ellos para que ya sea diferente. Nosotros tenemos que hacer ese cambio. Yo sé que va a costar, sí, va a costar, nos va a costar el orgullo, qué sé yo, creo que ni orgullo hay cuando uno ama a Cristo. Entonces, realmente, concientizarnos, porque si amamos verdaderamente a nuestros hijos, dejarle ya otra cultura. Es momento de hacerlo, porque de eso va a depender de nuestras futuras generaciones. Eso es todo lo que quería compartir, Pastor Ángel. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado totalmente el mensaje que ha dado, conciso y preciso, de verdad, wow, maravilloso, maravilloso, que Dios le esté usando así, de esa manera tan maravillosa, de verdad, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y hay que dar gracias, y yo sé que el cambio se puede hacer. Exacto. Entonces quiero terminar cerrando con esto y decirle, elija dónde quieres pasar los días que Dios nos tiene. ¿Egipto, desierto o disfruta tu Canaán? Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Y en esa decisión que tomamos, eche toda la responsabilidad que tenemos que asumir. Dice nuestra hermana, nos va a doler algunas cosas. Sí, los cambios duelen, pero son buenos. Es para mejorar. Entonces, ¿hay necesidad de pedirles perdón a nuestros hijos? Sí los hay. ¿Hay necesidad de abrazarlos? Abrácelos, porque esos cambios es necesario. Entonces, y que nosotros podamos enseñarlos a ellos con nuestro ejemplo. Entonces, no es porque ya nos vamos a morir, sino queremos disfrutar nuestro hogar. Queremos que nuestro hogar sea ese lugar como tenía la expectativa Israel. Vámonos para Canaán, tierra que fluye leche y miel. Que nuestros hijos aprendan eso. Hay un hermoso tema donde dice que el que camina con papá anda seguro. Haz que tus hijos caminen contigo. Porque donde come papá, va a comer los hijos. La calidad que come papá, la calidad que comen los hijos. Pero nunca sé enemigo de tus hijos. ¿Cómo lo vamos a ganar a nuestros hijos? Sirviéndoles. Sirviéndoles. ¿Cuántas veces he tendido la cama de ellos? ¿Cuántas veces he tenido que entrar a barrer su cuarto? ¿Por qué lo haces? Porque quiero ganarlos. Quiero ganarlos. Quiero que sean mis amigos. Entonces, servicio es la calidad que nos dio Jesús para ganarlos a nuestra familia. Recién son 2 temas. Les queda mucho por disfrutar. Dios me lo bendiga. Pastor Mario, muchas bendiciones.
Gracias, Pastor Ángel. Sí, así como dice usted, ¿no, Pastor? Recién estamos comenzando. Nos esperan 7 lecciones más. Sí, mire, dos cositas nada más quiero comentar. Cuando mi esposa le pasan la voz de un diplomado en asesoría familiar, entonces ella decide estudiar, ¿no? Yo le digo, no, está bien, ¿no? Pero después yo reflexionando y dije, yo tengo que también estudiar, ¿no? Porque no me parece bien que solo ella estudie, ¿no? Porque al final, en el hogar, ¿no? Como líder que Dios nos ha hecho que somos, tenemos que dar ejemplo. Entonces ella va a estar aprendiendo, yo no voy a estar aprendiendo. Entonces yo decidí hacer el curso con ella en el diplomado de asesoría familiar, ¿no? Ahora, lo otro es, por eso yo felicito a todos los varones que están acá, ¿no? Ahora, lo otro es que, en el camino, con estas enseñanzas, mira, mi experiencia, por ejemplo, cada uno tiene su experiencia, pero yo pensé que me iba a ayudar, cada sábado iba a mejorar, pero no, o sea, me iba chocando lo que iba yo aprendiendo, me hacía renegar, ¿no? ¿Entiendes? O sea, era la palabra, ¿no? Entonces, yo dije, esto me va a ayudar, pero en la semana que venía, como que me iba incomodando, y así iba pasando, ¿no? Así iba pasando, hasta que luego ya hice los cambios necesarios. Entonces, ¿qué les quiero decir? Lo que se ha enseñado puede causar diferentes reacciones en usted, ¿no? Yo lo animo a que usted continúe con el curso, ¿sí? Continúe con el curso y también, lo otro es, si están en parejas, yo les suplicaría a las esposas, ¿no? Eso siempre lo digo, ¿no? Que no lo diga a su esposo que está ahí, escucha, ¿no? Aprende, ¿no? Tranquilícese. Dios va a tratar con su esposo, ¿sí? Y va a tratar también con la esposa, porque acá también hay palabra para la esposa, por si acaso, en su debido momento. O sea, la palabra es para todos, ¿ya? Y lo otro, siempre cuando usted esté en una enseñanza es, Dios, háblame, o sea, a mí. No vaya a decir, y a veces Dios está hablando eso para mi esposa, Dios está hablando eso para mi esposo, Dios está hablando eso para mi amigo, no. Es para usted la palabra. ¿Está bien? Entonces, muchas bendiciones, hermanos. Gracias por estar acá. Y les espero el próximo sábado, minutos antes de las 6. Bendiciones, hermanos. Hasta el próximo sábado. Amén, amén. Dios te bendiga. Bendiciones, nos vemos. ¿Qué te pasa, carajo? ¿La Belén? Bendiciones, voy a abrir con una. Saludos, terrazas. Saludos también, serpente. Bendiciones para la familia. Nos vemos. Jairo. Bueno, nos vemos de frente, ¿eh? Ya sabes. Mañana. Bendiciones. Pastor Moisés, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Hermana, bendiciones. Saulo. Saulo de Tarso, de verdad. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Jairo. Hola, varón. Nos vemos. Nos vemos, siervo. Bendiciones. Pastor Saúl, Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por todo. Bendiciones, saludos para todos. Nos vemos, pastor Ricky. Pastor Dani, bendiciones. Pastor Mario, Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Ricky. Esta noche, el Señor, nosotros tenemos